Bienvenidos a Diálogos en el Colegio de Sinaloa. Esta es una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. El día de hoy nuestro invitado es el maestro Gibran de la Torre con el tema El Museo Arqueológico de Mazatlán y su adaptación a la pandemia de COVID-19. Los anfitriones seremos el maestro Carlos Azueta Manjarres y quien les habla Gerardo Osornio. El maestro Gibran de la Torre es egresado de Arqueología de la Escuela de Antropología e Historia. Fue jefe de campo del proyecto arqueológico Las Labradas de 2013 a 2015 y también fue jefe de campo de los rescates arqueológicos Chametla en 2014 y del Gliptodonte de Tlayoltita en 2015. Fue coordinador del libro Las Labradas, 5 años de proyecto arqueológico y encargado del Laboratorio de Arqueología de Las Labradas. Actualmente es encargado del Museo Arqueológico de Mazatlán. Le doy la bienvenida al invitado, el maestro Gibran de la Torre, y cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarres. Gracias, Gerardo, y muchas gracias a ti, Gibran, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa. Bienvenido. Para quienes nos escuchan y ven, voy a hacer, antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, un breve resumen de la temática que nos va a tratar. Es un hecho, la pandemia del COVID-19 tomó por sorpresa al sector cultural de nuestro país y prácticamente ningún museo o zona arqueológica estaba preparado para los cambios por venir, puesto que las medidas tomadas ante la contingencia por parte del gobierno federal, aunque necesarias, representan inevitablemente un retroceso tanto a la planeación de las actividades presenciales como las exposiciones temporales o la visita pública a estos recintos museísticos, muchos de los cuales deberán empezar desde cero en la construcción de un público y las actividades propias del quehacer museístico. La plática de hoy versa sobre los procesos de adaptación del Museo Arqueológico de Mazatlán desde la crisis inicial, los procesos adaptativos y la planeación de actividades hasta la cristalización de un modelo efectivo que mantenga, por una parte, el Museo Arqueológico de Mazatlán en el ánimo de su público asiduo, su vocación educativa y de difusión, así como la generación de un modelo a través de redes sociales que no solo permita que el museo continúe sin museo, sino que además difunda los resultados de investigaciones locales sobre historia y arqueología a un público nacional, proyecto que tiene el propósito central de mostrar la gran riqueza con la que cuenta nuestro Estado por encima del cliché de lo que es el ser sinaloense o de la visión que tiene el resto del país acerca de nuestro Estado, misma que en ocasiones se limita al narcotráfico y a la violencia generada por un pequeño sector poblacional de gran impacto mediático. Creo que el tema del que nos vas a hablar es de gran interés, no solo para el público en general, sino para todos esos recintos culturales, museos, galerías y demás, que están en la misma situación que ustedes, cerrados desde hace meses, sin la posibilidad de llevar a cabo actividades en ellos o de realizar, no sé, conferencias o demás. Pero ustedes creo que están desarrollando una estrategia, ¿no? Y para ello es de lo que nos vas a hablar. Adelante. Efectivamente, Carlos, bueno, como todos sabemos, y bueno, todos estamos en nuestras casas, por ello estamos ahorita en videoconferencia. Bueno, yo estoy aquí en las instalaciones del museo. En cuanto llegó esta pandemia del COVID, pues efectivamente creo que a todos nos tomó por sorpresa. Muchos de nosotros estábamos esperando una especie de pandemia como la que se dio hace 10, 12 años con la influenza. Una restricción de movilidad de 2, 3 semanas y vamos de regreso, ¿no? Sin embargo, al pasar de las semanas nos vamos dando cuenta que esto no es así. Inclusive parte de las autoridades locales, pues tenemos un pico nuevo cada mes, ¿no? Y ahora sí viene el pico, y ahora sí viene el pico, y ahora sí viene el pico. Y total, seguimos restringidos. Nuestros espacios siguen cerrados al público y ello ha obligado a generar nuevas dinámicas. Ha costado muchísimo trabajo. Creo que todos los museos, todos los responsables de museos, todos los departamentos educativos no estábamos preparados para mudar nuestros museos, mudar nuestras temáticas a las redes sociales. A pesar de que, bueno, la mayoría de nosotros tenemos presencia en redes sociales,
jamás esperamos que llegara un momento en el que las redes sociales iban a implicar la presencia total y absoluta de un proyecto museístico. En el caso del Museo Arqueológico de Mazatlán, bueno, teníamos dos presentaciones, dos exposiciones temporales preparadas para este periodo. Una de ellas era Petrograbados de Sinaloa, que hicimos con el grupo Sinaloa de Facebook, y otra era la retrospectiva de la historia de la arqueología en Sinaloa, en el marco del 25 aniversario del Centro Vina. Sin embargo, ninguna de estas dos exposiciones temporales fueron posibles, por lo que tuvimos que empezar a replantear un modelo que nos permitiera continuar con las tareas sustantivas del instituto. En este sentido, me gustaría retomar estas tareas sustantivas. A veces la gente, el público, no entiende exactamente qué es el INA. Mucha gente piensa que el INA es aquel que te dice, no puedes hacer esto en tu casa, esta obra no la puedes hacer, no puedes usar este material. Y a veces no entendemos que el INA está conformado de diversas áreas. Está, por ejemplo, el área de investigación, arqueología, el área de historia, antropólogos, etnólogos, lingüistas, etnohistoriadores, museos, zonas arqueológicas, pero todos y cada uno de nosotros compartimos tres tareas sustantivas: la investigación, la protección y la difusión del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico. Sí. Y en este sentido, cuando entendemos plenamente cuáles son nuestras labores sustantivas, es cuando podemos empezar a planear. En el caso del Museo Arqueológico de Mazatlán, bueno, la protección del patrimonio está garantizada. Tenemos un equipo de vigilancia permanente 24 horas en el Museo Arqueológico. Tuvimos que adaptar los roles de custodia, tuvimos que adaptar los horarios para también, pensando en nuestros propios vigilantes, minimizar a la vez el riesgo de exposición de ellos mismos, a pesar de que ahorita, y creo que no somos el único caso, todos los museos, el personal más valioso y más importante que tenemos ahorita es el personal de vigilancia. En ese sentido, la protección del patrimonio estaba garantizada para el Museo Arqueológico de Mazatlán, sea como fuera el asunto de la pandemia. El asunto de la investigación es un tema que no nos compete como museo. Es decir, nosotros no podemos realizar investigación puesto que no tenemos investigadores adscritos. Contamos con todo el apoyo, por supuesto, de Joel Santos, de Alfonso Grave, de Gilberto López. Ellos nos apoyan mucho en el museo para generar contenidos, para generar exposiciones, para generar conferencias, pero propiamente el museo no es capaz, ni siquiera tiene las atribuciones para realizar investigación. ¿Qué es lo que nos quedaba y en dónde pudimos enfocarnos y dónde pudimos encontrar nuestro nicho para cumplir las labores sustantivas del instituto? La difusión. Pero ahí viene el problema. En el Museo Arqueológico de Mazatlán, y como bien lo ha dicho nuestro director, el doctor Servando Rojo, el Centro INA Sinaloa tiene una escasez de personal atroz. En el Museo Arqueológico de Mazatlán trabajamos 3 personas, el custodio, Paola Martínez, que es comunicación educativa, y yo, que estoy a cargo del museo. ¿Cómo llevar? Paola y yo tenemos la formación de arqueólogos, ambos egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo transferir este conocimiento, esto que tenemos, a una dinámica que pueda ser asociada, que pueda ser utilizada a través de las redes sociales? Ese era el reto. Cuando llega la pandemia, bueno, la Secretaría de Cultura a nivel federal tuvo a bien crear este programa de Contigo en la Distancia. En este programa se dieron algunos lineamientos que se podía hacer, que se podía generar, y pues bueno, llegó el momento de experimentar, ¿no? Ver por dónde nos podíamos meter. En una primera instancia, pues empezamos a pensar cómo mudar el museo a nuestras redes sociales, pero a la vez también apoyar un poco con este asunto de la pandemia. Por lo tanto, decidimos empezar a generar diversos tipos de materiales, dividiéndolos en etapas. Ahora que ya estamos avanzados, en un principio no sabíamos que estábamos haciendo esto, simplemente intentábamos generar contenidos que fueran atractivos, que fueran digeribles para el público en general. Fue un proceso de experimentación. En una primera instancia, definitivamente, y tengo que aceptarlo, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Intentábamos hacer nuestro mejor esfuerzo para generar ciertos tipos de contenido. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario hasta el momento. Tú estás ahorita refiriéndote a las cápsulas culturales que están produciendo, de estas de 6 minutos con temáticas diferentes, algunas sobre costumbres funerarias, otras sobre ornamento. ¿Es a eso a lo que te estás haciendo referencia ahorita? En parte, en parte. Ya esta etapa de las cápsulas documentales es la etapa ya de maduración del proyecto.
Sí, se Eh, nota porque se ve, el trabajo ya está más logrado, se ve de buena calidad en la producción. Sí, es que realmente, fíjate, esto es interesante. Cuando te enfrentas a las redes sociales, desde una institución gubernamental tienes un reto. Es decir, nosotros no podemos competir con un youtuber, ¿no? Con Ujú. Luisito Comunica o con, no sé, cualquier youtuber que esté por ahí, porque, bueno, ellos tienen todo un formato libre para generar sus propios contenidos. Una Sí. institución gubernamental no tiene esta libertad, ni de vocabulario, ni de todas las temáticas que puedes usar marcianos, puedes usar de catástrofes nucleares como Chernóbil, que estuvo muy de moda en Ujú. YouTube. Este fue el reto, cómo empezar a generar este tipo de contenidos. Y a la hora de enfrentarte a las redes sociales, definitivamente tienes un reto, porque tu trabajo ya no pasa del de ser, por ejemplo, el de dar una visita guiada, donde tú eres la autoridad, donde tú tienes los conocimientos y se los estás transmitiendo a un público visitante, a poner tu contenido a disposición del público en general y a la crítica que puede acarrear Sí. ponerlo en una plataforma pública como YouTube, como Twitter o como Facebook. Mm. Esto fue exactamente lo que hicimos, tuvimos que experimentar mucho, tuvimos que empezar a generar cierto nivel de contenidos y a través, además, bueno, tienes dos sensores, ¿no? Tienes la censura primero, o bueno, autorización, vamos a decirle, no censura, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque tienes que transmitir los valores del propio instituto, y posterior tienes el otro filtro, que es la Secretaría de Cultura, para poder liberar estos materiales al público. Ujú. Entonces, ¿cómo brincar estos dos filtros y aún así que el contenido sea atractivo? En el caso de muchos museos se ha generado muchísimo contenido. Digamos, por ejemplo, Templo Mayor tiene más de 20 personas en el Departamento de Comunicación, Museo Nacional de Antropología e Historia, bueno, ni se diga, entre becarios y entre personal contratado. Ahora estábamos platicando con el director de Castillo de Chapultepec, por ejemplo, Museo Nacional de Historia. Decía, en este momento yo solo tengo 60 personas trabajando, solo. Ajá. Hace poquito. Es decir, el tamaño de estos museos en comparación con el nuestro, pues digo, no se pueden comparar. A pesar de que somos parte de la misma red, de la misma institución, definitivamente estos museos son unos monstruos, ¿no? Y pueden estar generando muchísimo contenido. Para nosotros ha sido un proceso bastante complicado porque lo hacemos entre dos personas. Pero creo que a la larga hemos aprendido muchísimo. Estamos generando ya contenido muy maduro, muy atractivo y que sigue cumpliendo con la función sustantiva del instituto, que es la difusión del patrimonio arqueológico, y posteriormente, ya ahorita estamos empezando a trabajar antropológico e histórico. Vamos a ampliar nuestro abanico de posibilidades y lo estamos haciendo desde dos vertientes, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante el proceso, realmente ha sido muy divertido. Nosotros hemos aprendido, como te digo, muchísimo en este proceso, porque realmente lo ha sido. Es un proceso de maduración, pero es un proceso que yo creo que, como bien lo decías al principio, es decir, cualquier museo puede acceder a hacerlo. Nosotros no tenemos equipo especializado. Eh, Todo lo que estamos generando lo estamos generando con computadoras antiquísimas. Eh, Nuestros renders de los videos se tardan una eternidad. Sí. Tenemos que poner un abaniquito a la computadora para que no se caliente demasiado. Mucho del audio lo estamos trabajando con nuestros propios celulares, una serie de mañas que hemos aprendido eh, pues sobre la marcha, porque definitivamente, al igual creo que todas las instituciones federales no tenemos el presupuesto. Sí. El 5% del Nosotros, recorte pues, fue brutal, además. claro, sí. La verdad es que me sorprende mucho lo que me estás diciendo, porque no sé, Gerardo, si tú hayas tenido oportunidad de ver estas cápsulas, pero Solamente conozco una, pero sí, hacer un pequeño documental por pocos minutos que sean, no es fácil, ¿eh? Yo sí. pertenezco al mundo de la comunicación y sé precisamente el trabajo que implica eso. Y sí me impresiona saber que son dos personas que además no estaban empapadas en lo que es el trabajo cotidiano de este tipo de cosas. Y Y con eso, nueces aparentes. claro, claro, y esto le hace un mérito superior al resultado, ¿no? Además de que, bueno, no es nada más hacerlo y publicarlo, es también cumplir con parámetros de dos instancias que están por arriba y que tienen que autorizar el trabajo final, ¿no? A reserva de lo que ellos digan, podrá haber modificaciones o no, pero el resultado, por lo menos la cápsula que yo conozco, que es solamente una, repito,
con eso me bastó para ver que es un trabajo de muy buena factura y creo que yo no sabía que se había hecho con 2 personas, lo cual no lo digo porque esté el maestro Gibran de la Torre en este momento con nosotros, sino sinceramente sí es muy loable lo que han hecho. Está para felicitarlos, Gibran, Sí, claro, porque claro que no, sí. además, con tan pocos elementos técnicos, nunca viéndolo podría yo haber suponido que lo hicieron así, como nos estás diciendo que lo hicieron. Y también, bueno, tampoco sabían que tenías que pasar esos filtros en el propio instituto. O sea, ¿en qué consisten esos filtros? ¿Revisan contenido o qué es exactamente lo que... Tú produces una cápsula cultural sobre el tema específico, el que tú quieras. Y antes de subirla a la red, tú la tienes que someter a la revisión, me dices, de alguna autoridad en el instituto para ver si Sí, es... sí, efectivamente, de eso se trata. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando muy de la mano con los investigadores de aquí del instituto. Te digo, posteriormente también vamos a empezar a trabajar con investigadores fuera del instituto, de la UAS, de Sonora, incluso tenemos por ahí algunos trabajos. El primer filtro es que quien escribió el guión, por ejemplo, el caso de ornamentos prehispánicos, es mi propio guión, Sí, tú parte lo de mi escribes. propia investigación, entonces ahí no se requirió mayor filtro. El primer caso es que al autor del guión le guste. Eso es lo más importante, que él esté de acuerdo con lo que se hizo, con el material. Por ejemplo, en el caso de la pesca y las salinas en el sur de Sinaloa, primero se lo envía a Alfonso. Cuando Alfonso Grave dijo, me gusta, así como está tal cual, viene el primer filtro. El primer filtro es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el área de difusión, a cargo de Ulises Leiva, a quien yo le agradezco muchísimo también todo el apoyo. A Ana Galicia de INATV también nos ha apoyado muchísimo. Nosotros enviamos primero los materiales al área normativa. El área normativa nos hace correcciones en su caso. Cuando el área normativa está de acuerdo de que representa un material lo que el instituto es y lo que el instituto representa como institución, viene el segundo filtro. Ellos lo envían directamente a la Secretaría de Cultura. Claro. Y en Secretaría de Cultura hay otro filtro que dice, ok, esto es propio, esto no, esto sí pasa, esto se tiene que cambiar. Y ya una vez que autoriza Secretaría de Cultura, te reenvían el material de regreso y te dicen, es publicado. Y es entonces cuando tú ya lo puedes colgar en tus redes sociales. Bueno. Sí, Y por este filtro, pues ha tenido que pasar desde nuestros primeros materiales, desde la etapa 1, que fue la etapa, creo, de experimentación de este proyecto que estamos ahora generando y que ya está empezando a cristalizar, hasta los últimos, las últimas cápsulas documentales que hemos hecho. Todo tiene que pasar por los mismos filtros. Claro. Entonces, no sé si tengan alguna otra observación, No, o si quieren pasamos a ver ahorita algunos de los materiales. Preparé un pequeño PowerPoint. Sí. Muy sencillo, no trae adornos, no trae nada. Me gustan los PowerPoints blancos para que vean más o menos cuál fue la evolución y el proceso adaptativo Sí. de todo este proyecto que venimos manejando. Y ya si quieren, pasando esto, podemos platicar sobre los materiales. Sí. Y también me gustaría abordar un poco lo que es el futuro de este proyecto, porque para nosotros es importante, ahora que ya tenemos este proyecto arrancado, que ya está jalando, que ya tiene presencia, que la gente ya lo está esperando, ahorita vamos a ver un poquito de números, es importante que lo continuemos. No lo podemos soltar, incluso pensamos diversificar nuestra oferta cultural, nuestra oferta mediática. Entonces, si quieren, vamos a ver ahorita esta pequeña, voy a darle aquí, y aquí estamos. Estos son los materiales, vamos a hacer un pequeño repaso por las etapas, lo dividí en 4 etapas, que fue básicamente como fue madurando esto, como se nos fue ocurriendo. En una primera etapa, bueno, ¿cuál era el problema? Queríamos también aportar, transmitir los valores patrimoniales del instituto, pero a la vez aportar a esta campaña de quédate en casa. Todo lo que vamos a ver ahorita básicamente tiene esta premisa, no te salgas de tu casa. Todas las actividades, todas las dinámicas están pensadas para nuestro público principal, que es, estas primeras para el público en general, hay dinámicas para los chiquillos de la casa y las vamos a ir viendo. Si quieren, vamos a ver ahorita entonces, ¿dónde le pico? Aquí. Ahí está. Etapa 1. La primera etapa fue, como les digo, material de concientización. Queríamos
aportar un poco a que la gente se quedara en casa, pero no queríamos hacerlo con este asunto de la Susana distancia, demasiado federal, demasiado acartonado. Quisimos abordarlo con un poquito de humor. Creo que a veces el humor funciona muy bien, y uno de estos materiales que vamos a ver ahorita, de hecho, funcionó de maravilla, y vamos a ver también hasta dónde llegó. Es este. Este en particular, se generaron 4 materiales iniciales. Como les digo, también pueden ver los logotipos, todo tiene que pasar por todos lados. Yo soy un contra alienígenas ancestrales de hueso colorado. Cuando alguien me habla de alienígenas ancestrales, empezamos a discutir de una manera muy constructiva, pero siempre me gusta usarlos, y en este caso, pues fue este, ¿no? Mi cara cuando me dices que crees en alienígenas ancestrales, pero no en el COVID-19. Realmente hay gente que cree esto. Quisimos usar piezas que hemos encontrado recientemente. Esta pieza es entre el 100 y el 250 a.C., es parte de los rescates arqueológicos en la localidad de Chametla de 2016. Es decir, son materiales muy recientes, algunos otros son emblemáticos. Este fue el primer material que desarrollamos, dio la vuelta por todos lados, me lo regresaron por WhatsApp gente que no conocía. El Instituto Nacional de Antropología e Historia lo ha compartido varias veces en sus páginas oficiales, y definitivamente es como el más significativo que tenemos. Ahí en la esquinita podemos ver el logo del Museo Arqueológico de Mazatlán. Empezamos a generar estos, uno por semana nos propusimos, y empezamos este otro también, que es parte de las excavaciones que hemos realizado también en Chametla en esa misma temporalidad, 100 a 250 a.C., esperando a la gente, bueno, que a la vez de reírse un poco, pues que ayudara un poquito a controlar la epidemia, la pandemia, cosa que no sucedió desafortunadamente, pero bueno, intentamos poner nosotros nuestro pequeño grano de arena. Este es el jorobado de la náutica que tenemos aquí en el Museo Arqueológico de Mazatlán, es una de las piezas más emblemáticas. Y también, pues aprovechando, ¿no? Cuando yo mandé estos materiales a autorización, les dije, oye, ¿autorizas memes? Sí. No, me dice, ¿cómo voy a autorizar un meme, no? Bueno, le digo, vamos a ponerle material de concientización, así no le decimos meme, y me lo autorizas como material de concientización, pero en realidad el formato es de meme. Y quisimos hacerlo porque, bueno, el meme llega un poquito más lejos, y ahorita vamos a ver incluso hasta dónde puede llegar. Tenemos las cifras de alcance, de interacciones. Este, que es también una maqueta y una figurilla femenina que encontramos, este sí es un poquito más oficial, donde estamos invitando a los sinaloenses, bueno, a quedarnos en casa, para que regresáramos pronto. Estos son los primeros materiales que hicimos en marzo, justo cuando empezó todo este asunto de la pandemia. Vimos que algunos de ellos podían tener futuro, e incluso se siguen compartiendo, y eso sigue sumando vistas e interacciones. Pero vimos que el material no estaba generando realmente un impacto. A veces pensamos que porque nosotros nos reímos, la gente se va a reír o la gente le va a interesar. Uno de ellos fue el que llamó la atención, los otros 3 definitivamente no, y en una primera etapa, incluso el primero, al final, ya que pasó todo este asunto, logramos más de 75,000 personas alcanzadas con los materiales de concientización. Incluso vemos aquí abajo, en esta esquina, que el material de los alienígenas ancestrales que se sigue compartiendo tiene 50,828 personas alcanzadas al día de ayer, con 2,937 interacciones. Un material súper exitoso, a diferencia de los otros, que las otras 25,000 interacciones fueron de los otros 3 materiales juntos en distintos momentos y en distintas plataformas. 50,828 personas alcanzadas solo en una publicación que se realizó el día de antier, que compartió el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto es alcance orgánico de Facebook, sin publicidad pagada. Nosotros de por sí no tenemos lana, menos vamos a andar pagando, ¿no? Esto fue la primera etapa. A partir de aquí se vinieron las clases a distancia, y descubrimos que los profesores también estaban batallando al igual que nosotros. Por lo tanto, empezamos a generar otro tipo de materiales. Material educativo y de apoyo a clases, principalmente a profesores aquí en la ciudad de Mazatlán. Generamos 11 publicaciones y dinámicas, sobre todo dibujos infantiles y sopas de letras. Como les digo, el objetivo principal era quédate en casa, por amor de Dios, no salgas. Entonces, esto generaba un problema. Muchos de los museos a nivel nacional estaban compartiendo cosas para imprimir. Nuestro público es de escuelas de gobierno. Nuestro público no tiene impresora en casa. Estábamos preocupados porque nuestro público no saliera. Esto era prioridad para nosotros. Y empezamos a generar, por ejemplo, estos que son básicamente USA
la libreta de tu escuela y copia el dibujito. Se lo empezamos a mandar a los profes, empezamos a meter algo de información adicional. Allá en la esquina podemos ver, habla un poco sobre la tradición Aztatlán, qué es, dónde estaba, qué antigüedad tiene, y empezamos a generar este tipo de materiales que empezaron a tener realmente, los profes se los empezaron a apropiar, los empezaron a hacer parte de sus planes de estudio a distancia, y empezamos a tener diferentes elementos. Aquí, por ejemplo, vemos piezas emblemáticas del museo, la vasija de alabastro del dios Teotihuacán, el jorobado de la náutica, petrograbados de las labradas, que además son elementos gráficos muy sencillos para un niño. Y empezamos a recibir una retroalimentación muy positiva en cuanto al alcance. Aquí tenemos algunos de los dibujos, en realidad nos mandaron más de 200 dibujos los niños, donde estaban copiando justamente, utilizando, como les dijimos, la libreta de su escuela. Úsala, usa lo que tengas a la mano, no te salgas de tu casa para imprimir. Como les digo, muchos museos, muchas zonas arqueológicas estaban mandando impresos. Nosotros optamos por dar la opción de hacerlo todo ellos mismos. Hicimos algunas sopas de letras con material emblemático de las tradiciones. Por ejemplo, aquí son las siguientes palabras: Aztatlán, cultura. Esto está relacionado a las piezas del Museo Arqueológico de Mazatlán. Son piezas representativas de aquí o palabras clave dentro del guión del Museo Arqueológico de Mazatlán. Hicimos algunos sobre sitios arqueológicos de Sinaloa. Podemos ver ahí está el Calón, está Chametla, Culiacán, el Fuerte, Guasave, las Labradas, el Palmar, Tacuichamona, Siquieros, el Gualamo. Son sitios emblemáticos para la arqueología de Sinaloa. Y otros sobre las naciones indígenas a la llegada de los españoles. Queríamos seguir transmitiendo los valores patrimoniales del museo, los valores patrimoniales del instituto, y a la vez darles una actividad para que pudieran hacer en casa cualquier persona, ¿no? Y sobre todo esta pues se podía hacer en el celular, hasta con el programita de dibujo puedes encerrar tus palabras, y no necesariamente tienes que imprimir la actividad. El alcance de estas publicaciones fue entre 600 y 1,500 personas por publicación, con más de 200 dibujos de retroalimentación recibidos. Pero aún así seguíamos abajo. Es decir, nos dimos cuenta ya cuando los niños salieron de vacaciones que estábamos todavía, ya estas actividades ya no estaban teniendo éxito. Empezaron a disminuir mucho la impresión. Como les digo, a veces hacemos las cosas y decimos qué fregón me quedó. Pero si en realidad no estamos teniendo alcance, si no estamos, recordemos, redes sociales se mide por alcance, perdón. Se mide por likes. Es un mundo al que muchos de nosotros no estamos acostumbrados. Tal vez los influencers, pues sí, están acostumbradísimos al like, ¿no? Pero nosotros que nos dedicamos a la investigación social, pues, ¿cómo nos cambiamos acá? Arrancamos una tercera etapa buscando el apoyo de las familias. En esta hicimos dos publicaciones. Una de ellas tuvo un éxito bastante bueno. ¿Qué es esta? Era un tablero de Patoli que pueden buscar en nuestras redes sociales. Patoli es un juego prehispánico que se jugó también aquí en Sinaloa, se jugó prácticamente en todo Mesoamérica. Y nosotros propusimos hacerlo con una caja de pizza, con un cartón viejo, con tu lápiz, con tu plumón. Dimos las medidas de qué tamaño tenía que ser cada cuadro, cada cuánto tenías que poner una rayita, etcétera. Y que nos los pidió, de hecho me lo pidió una amiga, el bordado, nunca me lo mandó de regreso. Fue una de las publicaciones que menos éxito tuvieron, de hecho. Pero al final de cuentas logramos también tener cierto alcance, ¿no? El juego del Patoli tuvo 18,616 personas con 1,201 interacciones, y fue la actividad que también nos apoyó muchísimo. Tuvimos más de 50 fotos de regreso como parte de esta propia actividad. Pero empezamos a ver que había un medio más útil de llegar a la gente, que fue cuando empezamos ahora sí a ver justamente este asunto del que estamos platicando al principio, que son las cápsulas documentales. El problema era cómo lo hacíamos. Nos tuvimos que chutar tutoriales en YouTube, buscar los programas gratuitos y empezar a trabajar en los guiones. Optamos por la primera cápsula. Bueno, aquí vamos a ver, justamente llegamos a la etapa 4, que ya es esta etapa donde empezamos a aceptar que las redes sociales son otro mundo, que se rigen por reproducciones, que se rigen por interacciones, que se rigen por likes. Y optamos ahora sí por empezar a madurar este proyecto, que ahora lo vamos a conocer como el Proyecto Permanente de Comunicación Educativa, de generación de contenidos audiovisuales. Al momento hemos producido 3 videos.
Primero fue ornamentos prehispánicos en Sinaloa, es parte de mi propia investigación como parte de la cultura estatlán. Fue el experimento realmente que también nos podía quedar, qué tanto éxito podíamos llegar a tener, si era o no una opción válida y viable para dar a conocer a Sinaloa como parte del occidente de México. Muchas veces en el occidente no nos toman en cuenta, en congresos de occidente, en el norte no nos toman en cuenta, en congresos del norte. Sinaloa está en esta franja cultural entre el norte y el occidente de México, pero somos parte de los dos. Entonces empezamos a generar este tipo de cápsulas. Empezamos con ornamentos prehispánicos de Sinaloa. Alfonso Grave Tirado nos apoyó con el guión para la pesca y las salinas en el sur de Sinaloa. Joel Santos nos apoyó con este trabajo también de Duranguito, Tradiciones Funerarias del Río Piaxtla, que es parte de las excavaciones del proyecto arqueológico de las Labradas a su cargo. Pero aquí nos dimos cuenta que podíamos tener dos vertientes. Estas dos vertientes son muy importantes. Por un lado, utilizando nuestras propias redes, podemos llegar a la gente local a través del Facebook y el Twitter del Museo Arqueológico de Mazatlán y la plataforma del Centro INA Sinaloa de YouTube. Pero aquí, y es donde yo quiero agradecer mucho a la Dirección de Medios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, empezamos a tener pláticas con ellos y logramos entrar a la plataforma INA TV. Esta plataforma nos da esta proyección nacional que nos estaba haciendo falta. Es decir, tenemos Facebook, la gente prefiere ver los videos en Facebook porque no le cuestan. Esto es bien importante. Cuando subes tú un video directo a Facebook, la gente lo puede ver con su plan de recarga. No es necesario que adquiera megabytes extra. Pero la plataforma INA TV nos da esta otra proyección de la gente que no tenía ni idea de que Sinaloa realmente tiene cultura, de que Sinaloa es parte de toda una dinámica mesoamericana, que tenemos una cultura riquísima y que muchas veces limita al estado de Sinaloa, incluso ahora con este asunto del Mazatlán Fútbol Club, por ejemplo, lo único que se escucha es el comentario del narco. Y esto a mí, como sinaloense, era algo que me da mucha lástima y que me da mucha pena. Yo quiero que la gente conozca lo que yo conozco de mi estado. Entonces empezamos a producir estos videos y a través de estas dos vertientes, la local y la nacional, empezamos a tener un proyecto realmente que está llegando a todos lados y que está mostrando que Sinaloa tiene una riqueza cultural brutal y una riqueza antropológica e histórica que es digna de compartir. Empezamos con este video, tuvimos, estos son las estadísticas de Facebook, este fue el primero, fue el experimento, fue Ornamentos Prehispánicos de Sinaloa, con 13,074 personas alcanzadas, 874 interacciones, sigue creciendo hasta el día de hoy, y los comentarios definitivamente han sido muy positivos. Todo el mundo que ha visto estas cápsulas le ha gustado, está aprendiendo algo, estamos transmitiendo, realmente encontramos un medio mediante el cual estamos transmitiendo realmente los valores patrimoniales del estado de Sinaloa, la función sustantiva de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la vez nuestra visión educativa que compartimos como parte del departamento de Paola Martínez de Comunicación Educativa del Museo. Y entonces estamos matando 3 pájaros de un solo tiro en una capsulita documental. El formato tiene que ser muy ligero, estamos manejándolas entre 5 a 7 minutos, algunas se nos van a extender a 9. Esperemos que a través de las imágenes se hagan un poquito más digeribles, las cifras nos lo van a decir. Pero aquí vamos a ir viendo, esta primera cápsula tuvo 13,000 personas alcanzadas, 874 interacciones. Hicimos la pesca y las salinas en las marismas del sur de Sinaloa, tuvimos 14,605 personas alcanzadas con 1,040 interacciones. Aumentó. No, de una a la otra aumentó. Y ahorita acabamos de subir esta otra cápsula. La primera, bueno, es municipio de San Ignacio, luego el Rosario, luego Escuinapa, ahora otra vez San Ignacio con las tradiciones funerarias del río Piaxtla del poblado de Duranguito. 14,900 personas alcanzadas, 1,321 interacciones. ¿Qué nos dicen estas cifras? Que la gente ya está esperando las cápsulas. Sí. La gente ya sabe que cuando viene una cápsula, ¡pum!, vamos a verla. Y estas son las cifras de Facebook. Te digo, Facebook es una plataforma muy útil porque es gratis ver video. La gente no gasta megas, pero no llegas a toda la gente a través de tus propias redes, sino al público al que siempre has llegado, tu público cautivo. Sí. Nosotros necesitamos la otra proyección, que es la nacional, que es mostrar
que tenemos un museo en Mazatlán, que cuando vengas al puerto puedes venir a visitarnos, ya que pase este caos, por supuesto. Y en ese sentido, gracias a Ana Galicia y a Ulises Leiva de medios del instituto y INATV, empezamos, bueno, aquí tenemos las cifras ya de reproducciones, 9.600 reproducciones con 42.579 personas alcanzadas en Facebook a través de todos nuestros videos. Y entramos a INATV. Entrar a INATV, bueno, es un rollo porque tienes que esperar a que se te agende. INATV es una plataforma muy cargada de información actualmente, precisamente porque muchos de nosotros estamos produciendo pues muchísimos materiales audiovisuales, pero podemos ver aquí precisamente, como parte también de las cifras, ya tuvimos en esta primer cápsula, que mucha gente no sabía siquiera que en Sinaloa teníamos culturas. Una de estas personas dice, ¿qué? ¿En Sinaloa hay eso? Esta cápsula de ornamentos prehispánicos causó mucho ruido por el tipo de materiales. Es la primera. Decidimos empezar por esta porque en Sinaloa no se tenía registro de una industria ornamental para la cultura Aztatlán como tal. Sí. Y esto causó un cierto ruido también académico, es decir, hemos recibido muy buenos comentarios por parte de la academia, así como de la gente. Me dice mi hijo, él es un devorador de YouTube, que un video normal tiene el 10% de dislikes. Como podemos ver aquí, tenemos un 245 likes y 2 dislikes. Esto es una estadística muy, muy buena para lo que es la plataforma YouTube, especialmente, como les digo, cuando sales de tu zona de confort, cuando das las conferencias en el museo y sabes que van a venir las 10, 15 personas de siempre, sabes que te va a ir bien. Cuando subes esto al escrutinio público, no sabes cómo te va a ir. Realmente no sabes cómo te van a evaluar. Uno de los comentarios, recuerdo, de esta cápsula en INATV era, se acabó tan rápido, me quedé con ganas de saber más. Porque el formato, eso es, esta cápsula dura 5 minutos 37 segundos. Y luego subimos también a INATV la pesca y las salinas en las marismas del sur de Sinaloa y estamos viendo la misma tendencia. Tenemos 5.052 vistas. Aquí solo tuvimos 70 likes, 3 dislikes, pero se sigue manteniendo una tendencia muy, muy, muy positiva en cuanto al consumo cultural prehispánico, sobre las investigaciones realizadas en el estado de Sinaloa, lo cual realmente a la fecha nos da muchísimo gusto. El alcance que hemos tenido, ahorita todavía no se ha subido la tercera cápsula a INATV, está en la cola para subirse, calculo yo que en un par de semanas va a subir la de Duranguito. Mientras tanto vamos a estar produciendo una cápsula sobre arqueología de Mazatlán, también de Alfonso Grave Tirado, una cápsula sobre la Chametla, las excavaciones más recientes en Chametla, y otras con historiadores que estamos trabajando ahí, con el doctor Pedro Pablo, con él estamos trabajando una cápsula muy interesante sobre el cólera en Mazatlán, pero podemos ver que aquí tenemos 9.271 reproducciones en el alcance de INATV. Esta es la gente nacional, esta es nuestra proyección nacional, esta es gente que no sabía que en Sinaloa teníamos cultura y que está empezando también a esperar. Y realmente este proyecto no hubiera sido posible sin todos los actores que se han involucrado, es decir, las estamos produciendo 2 personas, pero pues gracias a los investigadores también que nos están haciendo llegar. Ellos están viendo que este proyecto está madurando y ya empezamos a recibir más gente que quiere participar como parte del proyecto. Otra cosa que ha resultado muy interesante, por ejemplo, en la cápsula de Duranguito, que es la final, que es esta que pueden ver, aquí en el Facebook del museo, es que nos ha llevado a reevaluar los materiales arqueológicos. Teníamos una duda con una temporalidad, con una pieza que aparece ahí al final, una pieza muy importante que encontramos en esta comunidad de Duranguito. Cuando empezamos a buscar para armar el documental, porque a la hora de que armamos los documentales no queremos decir una bola de aberraciones o lo que nosotros creemos, queremos apoyarnos también en otras personas, empezamos a enviar las fotos, descubrimos que la olla que sale ahí, la vasija, o el cuenco, como le mencionamos en el documental, corresponde a un estilo que se llama el estilo chinesco, que se dio muchísimo en el occidente de México y era una cerámica que no se sabía qué tan al norte había llegado. Gracias al documental ahora sabemos que el estilo chinesco, principalmente fechado entre el año 0 y el 250 después de Cristo, se extendió tan al norte como el río Piaxtla en Sinaloa. Es decir, hemos llevado a cabo una reevaluación de los propios materiales arqueológicos y ha servido también
para eso, lo cual nos está dando muchísimo gusto. Estamos transmitiendo, pero estamos descubriendo cosas nuevas, estamos reinterpretando los propios materiales del Estado para llegar a nuevas conclusiones que próximamente seguramente se van a reflejar en artículos, se van a reflejar en ponencias, se van a reflejar en conferencias. Bueno, aprovecho esta oportunidad también para agradecerles a las personas que han estado involucradas. Paola Martínez, encargada del Departamento de Comunicación Educativa del Museo Arqueológico de Mazatlán, Joel Santos, Alfonso Grave, Gilberto López, los investigadores que nos han apoyado incondicionalmente con este nuevo proyecto, con esta nueva fase del proyecto de comunicación educativa del Museo Arqueológico de Mazatlán. Bueno, con eso yo creo que terminamos la presentación. Si quieren, déjenme terminar de compartir la pantalla y regresamos un poquito a la plática. ¿Qué les parece? Sí, yo tenía una pregunta que quiero hacerte. Interacciones, ¿se refieren a comentarios de los que ven el documental? Sí, exactamente. La interacción puede ser un like, un comentario, una reacción, la reproducción misma. Alcance es cuánta gente tuvo acceso al video. Sí. Y reproducción es cuántas veces se le dio play. Entonces, Gibran, me da la impresión de que ustedes con toda esta actividad han estado desarrollando con el museo cerrado, ¿no están alcanzando más público que cuando tenían el museo abierto? Definitivamente, fíjate que lo platiqué con Paola hace unos días, le digo, mira, el Museo Arqueológico de Mazatlán es un museo que tiene entre 6,000 a 12,000 visitantes el año pasado, gracias al mamut de Ecatepec que tuvimos aquí, sí. El Museo Arqueológico, que gracias al apoyo de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, nos pudimos traer esa exposición, a Servando Rojo, que venía entrando en aquel entonces, fue su primer, creo, evento público que tuvo aquí fuera de su presentación allá en la oficina de Culiacán. Pero realmente le digo a Paola, mira, si ahorita el personal, en personas alcanzadas tenemos ya casi el 500,000 de personas alcanzadas con todas las publicaciones que hemos realizado. Estas son solo las que hicimos a través del programa Contigo en la Distancia. Sí. También generamos muchos contenidos propios con fotos y comentarios que nos ayudan a medir el gusto de la gente. Por ejemplo, nos dimos cuenta que a la gente le gusta saber de Malacates. Sí. Es algo que a nosotros nos tomó completamente por sorpresa. Y en cifras, fue una publicación que tuvo más de 15,000 personas de alcance. Queremos generar también una cápsula documental sobre los Malacates, porque nos damos cuenta que es algo que para nosotros es muy común, como un material arqueológico, a la gente le está interesando. Sí. Sí, estamos aprendiendo a monitorear a nuestro público visitante a través de Facebook. Claro. Y esto es lo que convierte este tipo de ejercicios en algo muy valioso y muy interesante. Porque tenemos que aceptar cuando vamos mal. Es decir, tenemos que decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Llegó un momento en la fase 2 que los niños salieron de vacaciones. Entonces te quedas sin material educativo porque un niño lo que menos quiere, de hecho es muy interesante esta dinámica, que antes a los niños no los podíamos arrancar del celular, de la tablet, de la computadora. Ahora que están encerrados quieren salir al parque y andar en bicicleta como nosotros lo hicimos en nuestra infancia, ¿no? Sí. Entonces los papeles se han invertido. Ahora los niños ya no quieren estar en la computadora, están hasta el copete de tener sus clases en línea. Están hasta el copete de estar viendo cosas en Facebook o que los obliguen ahora a la escuela. Es decir, Facebook es el nuevo enemigo, ¿no? Sí. Ahora pues es la escuela la tienes ahí en la computadora. Y esto nos ha permitido, te digo, ir reevaluando hacia dónde vamos con el proyecto, si realmente está funcionando o si no. Y no queremos que se quede aquí. Ahora queremos arrancar un programa de radio. Hay algunos temas que, por ejemplo, los temas históricos, principalmente previos al siglo XIX, son muy difíciles de abordar visualmente. No tenemos información visual para hacer cápsulas documentales. El éxito de la cápsula documental es que acompañes al texto de la foto. Sí. Que el texto vaya con la foto y te dé la idea de lo que está hablando el autor. En el caso de investigaciones históricas, que no son arqueológicas, porque lo arqueológico lo tenemos muy bien documentado, sino lo histórico, que es el documento, cómo lo abordas, bueno, estamos desarrollando un nuevo formato para generar cápsulas de radio que puedan durar hasta 9, 8 minutos sobre un tema que abordarlo visualmente sería muy difícil. Sí. Esto lo queremos empezar ya posteriormente. De hecho, bueno, aprovecho esta oportunidad también con ustedes. Permítanme hacer a ellos una solicitud de apoyo. Sí. Si alguien que está escuchando nos gusta apoyarnos con un micrófono,
realmente ahorita estamos necesitados de tener un micrófono para poder agilizar. Como les dije, nosotros todo esto lo grabamos con nuestras manos libres y nuestros celulares. Es un poquito difícil grabar así, es muy tardado. Con un poco de equipo creo que podríamos estar haciendo mejores cosas y mucho, mucho más rápido, porque si nos está costando muchísimo trabajo, ¿no? Pero te digo, esto nos ha permitido reevaluarnos a nosotros como museo y modernizarnos a la vez. Y creo que el trabajo ya está ahora sí en un proyecto muy maduro que está empezando a solidificar en un proyecto permanente de comunicación que podemos seguir utilizando, inclusive si abrimos el museo al público. Sí, exacto. Yo veo que ustedes con el museo cerrado están llegando a un público mayor, para empezar, que a lo mejor ni soñando, ni con las visitas escolares que muchas veces son forzadas, que los llevan de manera, pues, molesta la palabra, pero es cierto, a veces es forzado. Y entonces están alcanzando el objetivo al que aspira todo museo, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y además haciéndoles llegar sus contenidos. Yo creo que ustedes en las colecciones del museo tienen temáticas de sobra, ¿no? Tú mencionaste hace poco los malacates, ¿no? Pero también está, por ejemplo, hablarle y descifrarle a la gente el proceso como que se fabricaba una punta de flecha. Y o un hacha, ¿no? Un arqueólogo, que a lo mejor tú has oído hablar de él, Otto Schönduben, Claro. Me decía que la primera vez que vino a Sinaloa quedó muy impresionado porque en las colecciones de los particulares, de los privados, aquí en Culiacán hay una muy grande de chino billetero, la cantidad de hachas era enorme, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto? Dice, aquí había una fábrica en Sinaloa para todo el mundo prehispánico de hachas, pues al parecer sí, ¿no? Pero la forma en cómo estas hachas se fabricaban es un proceso que nosotros como público que vamos al museo y las vemos en las vitrinas, no entendemos, no alcanzamos a comprender con qué otras piedras se hacían, cómo se pulían, cómo se les daba forma. Y en una cápsula cultural se descifraría ese misterio, ¿no? No, y tenemos además un montón de temas que ya están desarrollados. Por ejemplo, hay un tema que estamos trabajando ahorita con Gilberto López, sobre los ataques de piratas a Mazatlán. Sí. ¿Cuántos ataques tuvimos? Sí hubo piratas en la Mar del Sur. ¿Quiénes eran? ¿Por qué es importante saber de ellos? Es un tema que apasiona, yo creo, a todos. Desde todo chiquito quiso ser, ¿no?, pirata en algún momento. Sí. Yo quise ser pirata en algún momento, creo que por eso traigo mis aretes y mis tatuajes. Y ese sería un tema muy, muy, muy interesante. El otro tema con Pedro Pablo que estamos abordando, el del cólera, bueno, mucha gente no tiene esta memoria histórica. El ser humano tiene una vida tan fugaz que si no lee un poquito, pues no se entera de que por lo menos llevamos unas 5 o 6 pandemias, ¿eh? Sí. Siendo la peste negra la más mortal de ellas, y que además en Sinaloa ya nos habían tocado, ¿no? Sí. Entonces esto no es nada nuevo, es un proceso que va a seguir y va a seguir y se va a seguir repitiendo. Entonces hay muchísimos temas, además de lo que tenemos en el museo, que podemos aprovechar el museo y las producciones que estamos haciendo para darles empuje, nuevas investigaciones, viejas investigaciones, que no se queden estos temas en los congresos. A veces esta ponencia la diste en X o Y congreso y ahí se quedó. Y era una buena ponencia, pero no pudo llegar a más público. A lo mejor la diste en el Museo Arqueológico de Mazatlán aquí con nosotros. Pero ese mismo día había ópera en el Ángela Peralta. Sí. Entonces, ¡pum!, tu público se te fue al Ángela Peralta y aquí trabajaste con 10 personas. Cuando este mismo tema, que era súper interesante y que valía la pena darlo a conocer, ahora puede llegar a 7, 8, 10 mil, 30 mil personas. Sí. Entonces, esta es la plataforma que estamos ofreciendo ahora nosotros, ya no solo para el Museo Arqueológico de Mazatlán, ahora para todo el estado de Sinaloa, para todos los investigadores que quieren colaborar con nosotros. Es muy difícil para los investigadores, eso nos hemos dado cuenta, porque de repente tu tesis doctoral la tienes que reducir a página y media de texto. Sí.
¿no? Entonces, ¿cómo logras eso? Es un reto también para el investigador. Bueno, Eh, Gerardo es un comunicador y yo creo que tendrá muchas preguntas ahorita en mente que hacerte, ¿no? Al respecto de todo lo que has hablado. Bueno, más que preguntas, opinión respecto a lo que acabo de ver, la verdad es que es muy sorprendente y reitero, no lo digo porque esté presente el maestro de la Torre. Por ejemplo, yo algo he aprendido, no soy pedagogo, nunca he tenido esa oportunidad, pero algo he aprendido después de 3 décadas de dar clases en nivel universitario, cómo de repente salirse de la tecnología, sobre todo en los últimos, digamos, 10, 15 años, y regresar a los alumnos a cosas aparentemente muy elementales, los sorprende y los atrapa. A mí me causó mucho gusto lo que acabo de ver, sobre todo el trabajo que hicieron con los más pequeños con respecto al uso de las cuadrículas, ¿no? Porque obviamente redujo las posibilidades de gastos a los padres, ¿no? Que eso, en una situación con la que vivimos, creo que buena cantidad de familias lo agradecen, ¿no? En primer lugar. Y segundo lugar, llevó a los niños a volver a usar habilidades que a veces por el uso de la tecnología empiezan a olvidar y que son muy, no innatas en el ser humano, pero sí muy necesarias que las conserve más o menos siempre vigentes, como es el caso de dibujar, como es el caso de usar una cuadrícula, de observar y volver a realizar en otro plano. La sopa de letras también es genial. Los chicos se regodean mucho en las redes sociales, en todas las aplicaciones de internet que pueden tener o en aplicaciones en general que pueden tener en los celulares, pero de repente una simple sopa de letras que para las generaciones como la de un servidor fueron entretenimiento de horas y horas y horas, para ellos son una novedad que de repente los atrapa y es regresar a lo básico y a veces ese es un descubrimiento que muchos han olvidado, que lo básico siempre será interesante y sorprendente, sobre todo cuando alguien no lo ha visto y por cuestiones tecnológicas o de época se lo pasaron de largo en su educación. Creo que a los niños, en cierta medida, les ha sido pues un tesoro encontrar esto, ¿no? Y con respecto a las cápsulas, pues ahí sí tengo una opinión. El maestro Zazueta me otorga un crédito más grande del que merezco de ser comunicador, pero bueno, también he trabajado algunos años en esto y creo que ustedes, no sé si con conocimiento de causa, muy probablemente sí, por la asesoría que recibieron o por la experiencia personal, usaron la cápsula, que es el formato más sencillo para llegar a la gente. Porque además la cápsula tiene una característica que en el caso de las redes sociales es más factible que un documental de largo aliento, como diríamos, ¿no? ¿Cuál? Su duración. La volatilidad de la atención de la gente en redes sociales es muy notoria. No aguanta mucho tiempo. Y si un video dura más allá de 10, 12 minutos, se va muy rápidamente, o ni siquiera le da clic para que corra. Y ustedes usaron un formato con un tiempo reducido, que para mucha gente, el que está interesado en los temas, pues parece poco, ¿no? Y obviamente sí es poco considerando las enormes posibilidades que puede tener cada tema. Pero para alguien que está descubriendo, por ejemplo, que en Sinaloa hay cultura prehispánica, de repente este flachazo de 6, 7, 8 minutos resultó estupendo. Es simplemente, es como un anzuelo, pero el pez quedó bien prendido, ¿no? Por eso las siguientes reproducciones, la segunda y la tercera, ya fueron mucho más exitosas y estoy seguro que lo mismo va a ocurrir con su proyecto de radio. Suele suceder también, en el caso de radio solo, pues es adecuarse a los formatos radiofónicos en redes sociales, que son también cortos, básicamente, ¿no? Y que, bueno, reducen mucho el trabajo de producción porque no se tiene que poner imagen, pero se tiene que trabajar más limitado porque solo hay un recurso, el sonido. Claro. Pues están formando un público, ustedes. Sí, claro, claro. Indudablemente es una formación de un público que no es sencillo, ¿eh? Y menos Sí. en las circunstancias. Y la pregunta, Gibran, es si cuando el museo reabra sus puertas porque la situación sanitaria en el país lo permita, ustedes
¿seguirán desarrollando esta que fue la alternativa porque el museo estaba cerrado o regresarán a las actividades que tenían antes de la pandemia? Bueno, mira, me da dolor de cabeza pensarlo. Sí. ¿Por qué? Porque sí queremos continuar con el proyecto. Es decir, ahorita estamos dedicando todas nuestras energías a este proyecto, toda nuestra creatividad, todo lo que traemos. Cuando abramos el museo vamos a tener que realizar nuestras actividades administrativas, nuestras actividades operativas y a la vez seguir generando estos contenidos. Sí, No nos vamos a soltar. De hecho, ahorita estamos en proceso de, estamos generando un proyecto de reestructuración del Museo Arqueológico de Mazatlán. Se necesita mucho trabajo, se necesita mucho tiempo. Lo estamos generando en coordinación con la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, sí, especialistas en cada uno en su tema. Todas las personas que entraron ahí, nadie las obligó, es un proyecto voluntario. Y una de las vertientes que estamos manejando aquí va a ser el proyecto permanente de comunicación educativa. Sí, no, te quería preguntar, ¿ustedes no han considerado la posibilidad? Lo que pasa es que en México no está muy desarrollado esa idea, ¿no?, del trabajo voluntario. Yo en museos, fuera de México, vi mucha gente, sobre todo personas de la tercera edad, que ya estaban jubiladas y que tenían un ingreso asegurado y demás, pero todo el tiempo disponible trabajando en los museos de manera voluntaria. Y no solo como custodios de una sala, sino a veces también colaborando en servicios educativos y en otras secciones, ¿no? Aquí en México no tenemos esa cultura todavía, o si tú conoces algunos ejemplos. No, definitivamente en México ahorita todavía no tenemos esta cultura del voluntariado. No, si porque vas ahí, esperas o que te liberen tu servicio social, sí, ¿no? O que te den tu beca de joven construyendo el futuro, pero de ninguna forma hemos recibido ciertos ofrecimientos de apoyo, sí, efectivamente, por parte de jubilados estadounidenses extranjeros, ¿no? Tenemos la otra limitante en el museo, que es el espacio. Sí. Ya estamos hacinados. Cuesta mucho trabajo, incluso un serviciero social nos cuesta trabajo, porque ¿dónde lo acomodamos, no? O lo meto a una sala, o lo saco al patio, no al solazo. Sí. Entonces, parte de lo que queremos resolver con el proyecto de reestructuración es este asunto de los espacios. Vamos a ver cómo reestructuramos, cómo nos podemos reorganizar laboralmente los espacios que tienen que estar en el museo, incluso podríamos ampliarlos. El doctor Servando Rojo está buscando también una solución a esto, porque aquí en el museo pues, convivimos administración, dirección, servicios educativos por parte del museo. Sí. También está monumentos históricos, restauración, que ahorita está haciendo la restauradora su maestría, pero va a regresar, y arqueología. Entonces, en este espacio tan pequeño, pues realmente estamos como, pues ahora sí que como gallinas, ¿no? Cada quien en su gallinerito. Sí. Vámonos, ¿no? Sí sería muy importante recibir voluntariado, pero también se podría trabajar, por ejemplo, este programa de comunicación permanente, o podríamos trabajar con servicieros sociales o jóvenes construyendo su futuro, con especialidades ya muy puntuales y con habilidades que a lo mejor nosotros ahorita no tenemos. Comunicación, video, radio. Muchachos, sí, traigan esta idea ya de dedicarse a esto de manera profesional y que pueden dar sus primeros pasos con nosotros. Y, por supuesto, estos primeros pasos les van a acarrear un crédito en una plataforma nacional, como lo podría ser Radio INA o INA TV, y a nivel local también que se den a conocer. Esta es la idea que traemos ahorita precisamente, pero no de ahorita, ¿no? Queremos permitir que este proyecto que también está madurando, que es el proyecto de reestructuración del Museo Arqueológico de Mazatlán, que te digo, este proyecto está hecho por pura gente que le quiso entrar, que sí son especialistas, sí son del INA, pero nadie les está pagando extra. De hecho, las reuniones son después de las 6 de la tarde, cuando ya todo el mundo está libre, porque compartimos una visión común. En el estado de Sinaloa solo tenemos un museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y todos los que estamos participando como parte de este proyecto, que también, por ejemplo, ahí también nos está apoyando Alfonso Grave, Joel Santos, creemos que
necesitamos dignificar al Museo Arqueológico de Mazatlán, necesitamos generar exposiciones, necesitamos seguir recibiendo exposiciones y a la vez, te digo, mantener esta otra vertiente de comunicación. Entonces, sí queremos trabajar con especialistas, queremos seguir trabajando y queremos seguir haciendo que el museo sea todavía más grande, aunque sea de manera virtual. Pues yo creo que lo han logrado, ¿eh? Yo creo que han llegado a públicos mayores para dar a conocer contenidos que a lo mejor no habrían sido reconocidos por estos públicos en el museo mismo. No sé si me explico. Tienen la posibilidad, pues, no solo de alcanzar a mayores gente, sino también de difundir contenidos más complejos. Sí, por supuesto. Y contenidos que tarde o temprano también, a partir de este ejercicio, pueden terminar como exposiciones temporales en el museo. Sí. Es decir, podemos estar generando estas pequeñas cápsulas documentales, pueden a la vez ser programas piloto de exposiciones temporales que luego, posteriormente, podamos itinerar al Congreso del Estado, al MACIN, a los museos en la OME, en Basabe, museos comunitarios, que tenemos un montón de museos comunitarios, Concordia, Chametla, Elota. Es decir, estas investigaciones pueden salir y pueden desarrollarse como otro tipo de proyectos museísticos de los que nosotros podamos emanarlos hacia todo el Estado. Algo que a mí me ha quedado claro desde que trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando trabajaba en Las Labradas, es que a veces los propios sinaloenses somos los que menos conocemos de nuestra propia historia y nuestra propia herencia cultural. Creemos que para tener herencia cultural tenemos que ir a las pirámides de Teotihuacán, a Templo Mayor, a Yucatán, a Campeche, a Quintana Roo. No, Sinaloa tiene una riqueza cultural bárbara. Lo que nos hacía falta era presumirla, pero tampoco habíamos encontrado los cauces para hacerlo, ¿no? Uh-huh. La pandemia nos obligó a buscar otras opciones y encontramos el cauce indicado por el que ahora pretendemos continuar y seguir desarrollando este tipo de proyectos, ¿no? Sí, no, tenemos un sitio arqueológico extraordinario, Las Labradas, por ejemplo, que tiene, no sé, no conozco otro en su tipo, ¿no? Pues yo sí te quiero felicitar y felicitar a todos los que trabajan en el Museo Arqueológico de Mazatlán, porque creo que están logrando los objetivos que están buscando. Ese modelo que se propusieron para superar la situación de la pandemia que los obligó a cerrar las puertas, no los amilanó, sino al contrario, los potenció y son un ejemplo, Gibran, para otras instituciones que están en situaciones similares, pero que alegan precisamente lo que vivimos como el pretexto para no desarrollar trabajo. No, yo invito, de verdad, quien quiera acercarse a nosotros, que quiera saber cómo estamos haciendo las cosas, con qué programas, cómo le hacemos, les digo, nosotros no tenemos ni siquiera un micrófono profesional, no tenemos un programa de video profesional, todos son programas de edición de video caseros, accesibles para todo el mundo. Lo pueden hacer con toda confianza, pónganse de acuerdo con nosotros, llámenos, contáctenos. Repito, si alguien se quiere mochar con un microfonito, se los agradeceríamos muchísimo. Sí. Y en verdad estamos en toda la disposición de apoyar a todos nuestros colegas de museos, de instituciones culturales. Saben, todos estamos en la misma situación presupuestal, pero por lo menos logísticamente y técnicamente yo creo que sí podemos pasarles los tips de cómo hemos ido haciendo nosotros las cosas sin poner un solo centavo. Yo creo que sí tienen mucho que dar para dar ejemplo y ayudar a otras instituciones. Gerardo, si quieres. Pues sí, yo solo hasta me voy a permitir una sugerencia. Yo creo que las universidades más grandes de nuestro estado, tanto la Universidad de Occidente como la Universidad Autónoma de Sinaloa, y precisamente esta última allá en Mazatlán, y la Universidad Autónoma de Occidente en todo el estado, tiene enormes escuelas de comunicación. Y se lo puedo decir por experiencia, si algo es complicado para los que están a punto de egresar o que están ya en tercer año, es conseguir dónde hacer prácticas profesionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen que ser en instituciones oficiales, no pueden ser en instituciones privadas. Entonces yo creo que si el Museo Arqueológico de Mazatlán o usted se acercan a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la Universidad Autónoma de Occidente,
van a encontrar buena respuesta. Inclusive, pues son dos instituciones que cuentan con equipo de grabación, con instalaciones propias para hacer lo que ustedes están realizando y más. Y creo que van a obtener una buena respuesta. Ojalá así sea. Me permito también pedirle, maestro, si es posible. Yo sé que no es el momento, no tenemos una nueva normalidad amplia, pero cuando ojalá pronto este país regrese a la vida cotidiana en lo que eso signifique de aquí en adelante, ¿dónde está el Museo Arqueológico de Mazatlán para que la gente que no lo conoce, que a través de este conversatorio se ha interesado en saber más de él, dónde lo puede visitar para que pues Mazatlán no solo se concrete a las playas, la vida nocturna, sino también hay un aprendizaje interesante para quienes van con niños o inclusive personas de cualquier edad? Me gustaría que nos dijera dónde se ubica para que cuando podamos visitarlo, lo hagamos. No, claro que sí. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, el Museo Arqueológico de Mazatlán está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Mazatlán, en la calle Sixto Osuna, número 76. Estamos aquí muy cerquita del malecón, del Paseo de Olas Altas, y muy cerquita de la Plaza Machado, que son dos puntos que se puede ubicar uno muy bien. Nos pueden encontrar también en Google Maps. Ahí pueden ver, ahorita, bueno, justamente estamos cerrados al público, pero nuestro plan es la reapertura en semáforo verde al público. Entonces yo creo que ya a partir de verde nos pueden empezar a visitar. Tenemos atención personalizada con nuestros visitantes cuando tenemos oportunidad. Grupos escolares, por supuesto, siempre los estamos aceptando. Es cuestión nada más de que nos agenden su visita una vez que reabramos, que las escuelas también tengan la autorización por parte de las autoridades para regresar, y público en general, muy reducido desafortunadamente también el semáforo verde hasta que no haya una vacuna con esto. Vamos a tener que tener ciertas reglas. Las reglas no nos gustan a todos, pero son por seguridad de ustedes y de nosotros que laboramos en el interior de nuestros recintos. Así que, por supuesto, aquí nos pueden localizar. También nos pueden localizar por Facebook, Museo Arqueológico de Mazatlán, y por Twitter, @MazatlanMuseo. Por todos esos medios nos pueden localizar, y tanto Paola, que se encarga de Facebook, como yo, que me encargo de Twitter, estamos siempre al pendiente de nuestras redes sociales para responder cualquier duda, para cualquier agenda, para agendar cualquier visita guiada, y para el personal que nos quiera visitar. Pues muchas gracias, Gibran, por haber aceptado la invitación y habernos hablado de todo este trabajo enorme, digo porque es enorme para dos personas, pero que llegó a muy buen puerto. No, muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación. Muy honrado de aceptar su invitación. Esperemos seguir colaborando con ustedes. Es la primera vez que me toca a mí estar con ustedes del Colegio de Sinaloa. Y de verdad, muchísimas gracias, Carlos, Gerardo, todas las personas que hacen posible que el Colegio de Sinaloa siga llevando estos trabajos, estos esfuerzos también de comunicación, que de verdad también a ustedes felicidades. Ya me enteré que les está yendo muy bien con este programa. Y qué bueno, esas también es muy loable que estén buscando también estos medios a través de redes sobre los que podamos seguir manteniendo la comunicación y sobre los cuales podemos seguir platicando y podemos seguir estando en contacto. De verdad, felicidades también a ustedes. Gracias. A mí no me queda nada más que agradecer de nuevo al invitado, el maestro Gibran de la Torre, y agradecer a toda la gente que ha sintonizado este podcast, que ha podido estar acompañándonos en estos minutos. Agradecer, por supuesto, al maestro Carlos Azueta la invitación a participar en este conversatorio y agradecer a todos los que hacen posible el trabajo del Colegio de Sinaloa. Hasta un próximo conversatorio de diálogos en el Colegio de Sinaloa. Muchas gracias.